espartanos, los mayores guerreros de la antigua Grecia. Esparta pasó a ser sinónimo de heroísmo y valor. Estos aguerridos luchadores se convirtieron en leyenda, en las Termópilas, una batalla épica que cambió el curso de la historia. En las Termópilas los espartanos alcanzaron la gloria inmortal. Según las crónicas de la época, 300 espartanos plantaron cara a un ejército de más de 1 millón de hombres. ¿Pero es cierta esa sangrienta leyenda? Llevamos miles de años intentando descubrir la verdad. Ahora, mediante tecnología satélite y pruebas de armamento, los investigadores descubrirán los secretos de este monumental enfrentamiento. Para sacar a la luz la verdad sobre estos antiguos guerreros, reconstruiremos el campo de batalla de su mayor contienda. Reedificaremos su antigua ciudad perdida en las montañas y revelaremos pruebas ocultas sobre su heroica resistencia. Desmontando la historia. Termópilas, Grecia Central. Hoy en día, el monte Calíndromo se alza sobre un apacible paisaje. Pero hace 2500 años en estas cumbres retumbaban los ecos de la guerra. La batalla de las Termópilas es una de las más famosas de la historia. Dos grandes ejércitos se enfrentaron en una lucha de proporciones épicas. Según la leyenda, en el año 480 a.C., el rey Jerjes invadió Grecia con un ejército de más de 1 millón de hombres. Para llegar a la capital, debía atravesar el estrecho paso de las Termópilas. Pero algo se interpuso en su camino. 300 guerreros espartanos armados hasta los dientes. Aquellos 300 espartanos resistieron el ataque de los persas durante 3 días, aniquilando decenas de miles. ¿Hay algo de cierto en este increíble relato bélico? El historiador Ian MacGregor Morris se ha propuesto descubrir qué pasó realmente en las Termópilas. Quiere saber qué partes de la leyenda coinciden con la realidad. Pero todo lo que sabemos proviene de antiguas crónicas escritas después de la batalla. Los cronistas no estuvieron allí, por lo que hay que leerlas con cuidado. Ian quiere averiguar qué les hizo emprender a los espartanos una misión aparentemente suicida. Y empezará a investigar aquí, en el antiguo santuario de Delfos, donde los espartanos decidieron entrar en guerra. Fue un lugar crucial en el desarrollo de la guerra. Era un hervidero de rumores, ideas y noticias de la amenaza que venía sobre Grecia. En el 480 a.C., Esparta no era más que una pequeña ciudad-estado dentro de una Grecia dividida. Persia, en cambio, era una superpotencia que había conquistado 2/3 del mundo conocido y que estaba obsesionada con acabar con Grecia. Dice la leyenda que el rey y general del ejército espartano, Leónidas, envió emisarios a Delfos en busca de consejo para la tormenta que se avecinaba. Consiguieron una audiencia con la sacerdotisa de Delfos. Recibía el nombre de oráculo y supuestamente podía predecir el futuro. Los espartanos necesitaban la aprobación del oráculo para tomar cualquier decisión importante. Hace 2500 años, había un templo en Delfos dedicado a Apolo, el dios de la verdad y de las profecías. Dice la leyenda que en las entrañas del templo se halla una sala prohibida, el santuario del oráculo. Allí, la esencia de Apolo se filtra a través del suelo, haciendo que los sacerdotes caigan en un profundo trance. La sacerdotisa predijo que si los espartanos se enfrentaban a los persas, perderían su ciudad o su rey. ¿Convenció este mal augurio a los espartanos de que debían ir a la guerra?
Para averiguarlo, lo primero que hará Ian será descubrir si hay algo de verdad en la historia de la sacerdotisa. Por increíble que parezca, las esencias que provocaban las visiones del oráculo podían tener una explicación terrenal. Ian busca indicios en la ladera en la que se construyó el templo. Y esta escarpada pared de roca es una pista. Lo que estamos viendo ahora indica que bajo esta parte de Grecia hay una línea de falla. Es una zona de gran actividad geológica. Los terremotos llevan miles de años sacudiendo estas montañas y empujando rocas como estas hacia el exterior de la Tierra. Ian cree que esa actividad sísmica era la causa de las visiones del oráculo. Aquellos violentos movimientos sísmicos podrían haber liberado gases del interior de la Tierra que habrían intoxicado a las sacerdotisas. Esos vapores alucinógenos sumían al oráculo en un trance místico. Para los antiguos griegos debía de ser un espectáculo tan aterrador como convincente. Sabemos que tenía un gran peso en sus vidas. En todas las fuentes aparece que los espartanos enviaban oficiales al templo para hacer consultas importantes al oráculo. Ian cree que hay algo de verdad en la historia del oráculo. Los espartanos se tomaban muy en serio las profecías de la sacerdotisa y el oráculo que recibieron no les dejaba mucha opción. Leónidas hizo lo que tenía que hacer. El rey espartano creía en la premonición que el oráculo hizo de su muerte. Para él era su destino. Debía sacrificar su vida en la batalla para librar a Esparta de la tiranía de los persas. Enardecido por la profecía, Leónidas preparó a sus soldados para la batalla. Como estaba convencido de que les esperaba una muerte segura, Leónidas escogió solo a los guerreros más experimentados, con hijos que pudieran mantener vivo su linaje. Era evidente que no podían enfrentarse ellos solos a un ejército así. Pero antes de la gran batalla, muchas ciudades-estado griegas prefirieron someterse a Persia, a enfrentarse a las tropas de Jerjes. Ante la invasión de Jerjes, solo unos pocos estados griegos consideraron ventajoso unirse para defenderse. Pero Ian cree que la heroica resistencia de Leónidas contra los invasores inspiró a los estados rivales de Esparta a entrar en guerra. Su elección de resistir el ataque de los persas fue tan deliberada como simbólica. Fue una postura muy heroica que incentivó la unión del resto de aliados. En el verano del año 480 a.C., Leónidas movilizó a 300 de sus mejores guerreros. De camino hacia el campo de batalla, se les unieron más tropas provenientes de todos los rincones de Grecia. En los 300 kilómetros que los separaban de las Termópilas, Leónidas completó su ejército con soldados de 30 estados griegos diferentes. La leyenda de los 300 espartanos luchando solo es un mito moderno. La víspera de la batalla, los griegos sumaban 70.000 hombres. Los espartanos formaban la primera línea de ataque contra el ejército persa, que al parecer era el más grande del mundo. Según la leyenda, resistieron la implacable ofensiva enemiga durante 3 días. ¿Pero fue realmente así? Ahora podremos descubrir por fin la verdad sobre cómo lucharon Leónidas y sus soldados contra la aniquilación. Las Termópilas, Grecia, año 480 a.C. Algunas fuentes antiguas calculan que el ejército persa contaba con 1 millón de hombres. Y se dice que los espartanos les plantaron cara durante 3 días. Una gesta increíble, pero ¿cierta? Los escritos de la época dicen que los espartanos resistieron el ataque en un paso muy estrecho, flanqueado por las montañas y por el mar.
Según esas fuentes, esta ubicación fue la clave de la estrategia espartana. Ian McGregor Morris, experto en Esparta, acude al campo de batalla para ver si la leyenda coincide con la realidad. Ahí abajo está el campo de batalla de las Termópilas, y lo que vemos no tiene nada que ver con lo descrito en las fuentes. El mar está muy lejos, y las laderas no son nada escarpadas. Parece que las fuentes no coinciden. Pero la batalla fue hace 2500 años, y el paisaje ha cambiado considerablemente. Si examinamos de cerca el monte en el que nos hallamos, encontraremos una mezcla de sal, sedimentos y fósiles marinos, lo que nos indica que esto no fue siempre tierra firme. También veremos una placa blanca brillante de travertino, creada gracias a los manantiales termales ricos en minerales. En la época de la batalla, esta placa estaba 18 metros más abajo, directamente en la orilla, y conformaba una estrecha franja que separaba el mar y la ladera. Este paisaje oculto sí coincide con las descripciones del campo de batalla. ¿Fue aquí donde los espartanos se enfrentaron a los persas? El lugar en el que estoy era la costa en el 480 a.C. Aquí delante había escarpadas laderas. Ian cree que el paisaje jugó un papel esencial en la estrategia de los espartanos. Pero los manantiales termales enterraron el campo de batalla original, transformándolo en un extraño paisaje sulfúreo, lo que le dificulta a Ian la tarea de reconocer el emplazamiento real de la batalla. Asciende en busca de las pruebas que necesita y encuentra lo que podrían ser los restos de un antiguo muro. La leyenda dice que los espartanos usaron uno para proteger su campamento. Estos grandes bloques, su tamaño y su forma, nos dicen que son de la época anterior a la invasión de Jerjes, y están justo encima del paso de las Termópilas, por lo que es muy probable que sea el muro que mencionan los cronistas. Este muro confirma las fuentes consultadas por Ian. Por tanto, bajando esta ladera estará el lugar en el que los espartanos se enfrentaron a los persas. La ubicación del muro confirma que muchos de los detalles de las crónicas antiguas concuerdan con lo que vemos aquí. Ahora que ha dado con la ubicación correcta, Ian cree que los espartanos siguieron una táctica muy ingeniosa, eligiendo este lugar. Cuando llegó a las Termópilas, Leónidas se dio cuenta de que la mejor forma de detener a los persas era bloquear el camino en el punto más estrecho, donde no pudieran flanquearles. Ian utiliza datos geológicos para reconstruir la costa del año 480 a.C. Marca las dimensiones del antiguo paso para calcular cuántos hombres habrían sido necesarios para defenderlo. Así vemos lo cerca que estaba la montaña. En este espacio, que habrían unos 20 espartanos en fila. Un muro de bronce bloqueando el paso hacia Grecia. Los datos revelan un estrecho campo de batalla que le viene de perlas al pequeño ejército espartano y que pone a los persas entre la espada y la pared. Los persas no podían aprovechar la magnitud de su ejército. El paso los canalizaba como un embudo hacia la línea de defensa griega. El campo de batalla era tan estrecho que los persas no podían abrumar a los griegos con la magnitud de su ejército. ¿Pero ayudó realmente a los espartanos a enfrentarse a 1 millón de soldados? La respuesta a esta pregunta se halla en una estructura que el rey persa mandó construir antes de emprender su viaje a las Termópilas. Ian examina el inmenso obstáculo que Jerjes tuvo que salvar en lo que hoy es el noroeste de Turquía. Debía cruzar esta distancia. Podría haber metido a sus soldados en barcos, transportarlos hasta allí y que desembarcaran al otro lado, pero decidió hacer otra cosa. Con el fin de llevar a sus tropas rápidamente de un continente a otro, Jerjes construyó lo que para algunos es la obra más asombrosa del mundo antiguo. Para llegar a Grecia, Jerjes tenía que cruzar el Helesponto, un estrecho de 1 kilómetro que separa Asia de Europa. La
leyenda dice que ancló 700 barcos en línea recta y los unió con gruesos cabos. Sus hombres colocaron tableros de madera y los cubrieron de tierra para hacer caminos. De este modo crearon dos gigantescos puentes flotantes que transportaron el enorme ejército persa hasta Europa en solo 7 días. Construyó aquellos puentes porque creía que tardaría demasiado en transportar por barco a todo su ejército, lo que indica que debía ser algo descomunal. Y el hecho de que construyeran algo así nos da a entender que era un rey con muchos recursos, poseedor de una tecnología increíble y que quería hacer historia. ¿Pero se enfrentaron realmente los griegos al mayor ejército del mundo antiguo? ¿Quién busca respuestas en los grabados de la tumba de Jerjes, el rey persa? Es una asombrosa obra de arte. Si miramos detenidamente las figuras, vemos que hay muchas diferencias entre ellas. Sus ropas, sus peinados, sus armas representan distintas personas del imperio. Estos grabados nos ayudan a hacernos una idea de la magnitud del imperio de Jerjes. Esta figura representa a un etíope y esta otra a una persona de lo que hoy en día sería Afganistán. Son países que están a miles de kilómetros uno de otro. En este relieve aparece gente de 30 países distintos, entre los que se incluyen las naciones más ricas del mundo, conocido en aquella época. Esto ayuda a que nos hagamos una idea de la cantidad de soldados que Jerjes podía movilizar. Está claro que Jerjes podía formar un ejército imponente. Pero Ian cree que en el caso de las Termópilas, las fuentes exageran. ¿Cómo iba a abastecerlos de agua, alimentos, medicinas? Por una cuestión de logística y necesidad, tendrían unos 100.000 soldados, no más de 1 millón. Puede que el ejército persa no tuviese 1 millón de soldados, tal como afirman las antiguas crónicas, pero seguía siendo 10 veces mayor que el griego. Se dice que antes de atacar, Jerjes les dio a los espartanos la oportunidad de rendirse. Algunas fuentes dicen que lo único que Jerjes quería era que los espartanos rindieran sus armas, a lo que Leónidas respondió: pues ven a por ellas. Todo estaba listo para una de las batallas más famosas de la historia. Para resistir el ataque, los espartanos debían aguantar a toda costa en sus posiciones, matando a miles de persas en el proceso. ¿Pero es posible que 300 espartanos lograran resistir ante un enemigo de tales proporciones? ¿Qué les convirtió en los mejores guerreros del planeta? La batalla de las Termópilas. Un ejército de unos 7.000 hombres liderados por las tropas espartanas contra aproximadamente 100.000 persas invasores. La leyenda dice que los espartanos le plantaron cara a su descomunal enemigo durante 3 días. ¿Es eso posible? Si nos fijamos en el tamaño de ambos ejércitos, lo normal sería pensar que los persas vencieron a los griegos rápidamente. Día 1. La primera línea espartana rompe la ofensiva persa. Estaban bien entrenados, eran profesionales y sabían a lo que se enfrentaban. La estrechez del paso de las Termópilas jugó en su favor. Pero ¿cómo pudieron plantarle cara a un ejército tan impresionante? El ejército persa era un mar de armas ligeras, arcos, lanzas y dagas, mientras que los espartanos eran tanques. La cara interna de sus escudos de bronce estaba recubierta de una capa de madera para absorber el impacto. Una armadura de bronce hecha a medida les cubría tanto la cara como el cuerpo. Sus espadas de hierro eran pequeñas, pero letales en la lucha cuerpo a cuerpo. Y sus enormes lanzas de madera equipadas con un traicionero doble filo eran realmente mortíferas. Los espartanos estaban armados hasta los dientes y no le tenían miedo a nada. El ex marine Nick Fields
Estudia las tácticas militares de los soldados espartanos que estaban en primera línea. Opina que su éxito se debió a una hermética formación muy centrada en cerrar flancos y bloquear con los escudos. Una táctica conocida como la falange. La formación de falange convierte la primera línea en un muro de escudos capaz de defender y atacar. Los escudos conforman la falange, tal como vemos aquí. Se entrecruzan protegiendo al soldado desde la base del casco hasta la rodilla. Las lanzas las ensartaban en los huecos superiores de la armadura del enemigo y solo podían moverla en esa dirección, hacia adelante, hacia adelante. Es una táctica basada en la disciplina, la coordinación y la confianza. El escudo solo le cubre la mitad del cuerpo, por lo que dependía de que el soldado que tenía al lado le cubriera la zona expuesta. De ahí la importancia de mantener la formación. Esta formación les proporcionaba una barrera impenetrable. Pero no esperaban a que los persas atacaran. La falange es una máquina de guerra capaz de avanzar hacia el enemigo. Desde la perspectiva de los persas, debía de ser algo bastante aterrador a nivel psicológico. Lo único que veían era una amalgama de bronce con lanzas avanzando hacia ellos. Debieron de arrasar con la primera línea persa. No hay duda. La falange aplastó las primeras oleadas de la infantería persa. Jerjes debía romper como fuese las líneas espartanas, por lo que envió a los inmortales. Estos soldados de élite eran igual de duros que los espartanos, e iban armados con lanzas y grandes escudos. Pero en el momento del impacto, la falange tenía una ventaja. Las lanzas espartanas eran casi 1 metro más largas que las persas. Esta lanza era mucho mejor que la persa en los combates cuerpo a cuerpo. Como veis, incluso esta distancia llega perfectamente a la cara descubierta del soldado persa. Nick cree que los persas no tenían nada que hacer contra la falange. Jerjes creía que ganaría la batalla en 5 minutos, pero los espartanos poseían la mejor tecnología militar de la época. En el combate cuerpo a cuerpo, los persas se estrellaban contra los escudos de los espartanos y acababan ensartados en sus lanzas. Las grandes descargas de flechas de los arqueros persas no lograban penetrar la abigarrada formación espartana. Ni el imparable ejército de Jerjes podía hacerle frente a la falange. La estrategia y las armas espartanas eran superiores a las de los persas. Pero para Nick, la clave de su éxito reside en la unidad de los soldados. La falange es un símbolo de comunidad en el campo de batalla. Todos conocían a los hombres que tenían a la derecha, a la izquierda, delante y detrás. Ahí radica la fuerza de los espartanos. Los espartanos eran máquinas de guerra brutalmente efectivas. Y al final del primer día de batalla, su determinación a la hora de luchar era más fuerte que nunca. Segundo día de la batalla de las Termópilas. De nuevo los espartanos aniquilan una oleada tras otra de soldados persas gracias a la superioridad de sus armas y sus tácticas. ¿Pero qué hizo que estos hombres se convirtieran en imparables máquinas de matar? La respuesta se halla a más de 300 kilómetros. Esto era Esparta, el hogar de los 300. La arqueóloga María Sully quiere averiguar cómo era la vida en el 480 a.C. Ha descubierto la que era la ciudad más poderosa de Grecia. Si excavamos más, hallaremos restos de las 4 ciudades de Esparta. En la época de Leónidas, Esparta tenía templos, monumentos
una plaza para el mercado en el centro, igual que el resto de ciudades griegas, pero ahí se acababan las similitudes. Las modestas viviendas espartanas estaban desperdigadas alrededor del centro. Esparta no era una rutilante metrópolis, sino un conjunto de humildes casas de ladrillo y barracones militares. Y al contrario que otras ciudades griegas, no estaba rodeada por una muralla, sino por campos de cultivo. Esparta no necesitaba murallas, tenía guerreros. María investiga cómo una ciudad tan sencilla pudo crear máquinas de guerra como Leónidas y sus hombres. Examina el templo del centro de la ciudad. Antiguas fuentes narran el terrible rito iniciático que los jóvenes espartanos sufrían sobre este altar. Los chicos se colocaban aquí de pie y las sacerdotisas se ponían detrás y les daban latigazos hasta que salpicaban de sangre el altar. En muchos casos los jóvenes acababan muriendo. ¿Se produjeron realmente estos actos bárbaros? Lo primero que hace María es comprobar si el altar es de la época de los espartanos. La presencia de mortero en las rocas más pequeñas sugiere que no es lo suficientemente antiguo. Pero la base de la estructura está construida a la espartana. Como veis, no hay mortero entre las rocas, sino barro, un material característico de la época de la batalla de las Termópilas. Al final del templo, María encuentra más pruebas. Los cimientos de una gran estructura que rodeaba el altar. Si los ponemos sobre un plano, veremos que forman una estructura semicircular. Forman parte de un gran anfiteatro construido alrededor del santuario de Artemisa Orcia. María cree que este anfiteatro confirma las antiguas historias. Fue construido para acoger a las miles de personas que acudían a ver las ceremonias e indica claramente que el ritual de azotar a los jóvenes en el altar se llevaba realmente a cabo. Aquel ritual era algo más que un sádico espectáculo. María cree que preparaba a los jóvenes espartanos para la vida del guerrero. El ritual formaba parte de su entrenamiento y su educación. Les enseñaba a ser fuertes y hasta a morir por su comunidad. Las ruinas de esta ciudad perdida presenciaron el auge de un brutal régimen militar. Pero María cree que su bélica mentalidad iba mucho más allá. En el Museo Arqueológico de la ciudad examina unos objetos increíbles hallados en el corazón de Esparta. Esta es la escultura más impresionante hallada en Esparta. Sabemos que representa a un guerrero porque lleva casco. Y el casco está decorado con cuernos de carnero, lo que indica que era un rey. Pero no era un rey cualquiera. Esta podría ser una escultura de Leónidas, el comandante de los 300 de las Termópilas. Los expertos creen que es Leónidas porque pertenece al periodo que siguió a las guerras médicas. Su mayor héroe se alzaba orgulloso sobre el centro de la antigua Esparta, el rey guerrero. Es muy representativo del carácter espartano. Las excavaciones nos descubren un mundo dominado por la guerra. Esculturas de heroicos soldados, figuras de guerreros, ofrendas religiosas. Pero son las inscripciones de las tumbas espartanas las que revelan su devoción suprema por el campo de batalla. Aquí tenemos varias inscripciones funerarias. En la primera línea figura el nombre de la persona fallecida y en la segunda hacen énfasis en que murió en la guerra en Polemol. Este tipo de tumbas no son habituales. Solo los que dieron su vida por Esparta tenían derecho a ellas.
Solo les estaba permitido tener lápidas a los hombres que morían en el campo de batalla y a las mujeres que lo hacían durante el parto. Desde el nacimiento hasta la muerte, los espartanos dedicaban sus vidas a la guerra y a la protección de su pueblo. Desde que nacían, los niños espartanos aprendían a lidiar con la adversidad. Las madres bañaban a los recién nacidos en vino, creyendo que les haría fuertes. Y con tan solo 7 años, los niños debían abandonar el hogar familiar para comenzar su brutal entrenamiento militar. Les dejaban hambrientos y a merced de los elementos para que se volviesen más inteligentes y más capaces de sobrevivir que sus oponentes. A los 20 ya eran efectivas máquinas de guerra, listas para unirse a las filas espartanas. Los guerreros eran quienes dirigían Esparta, una ciudad temida por toda la antigua Grecia. Leónidas y sus hombres, que dedicaron sus vidas a su formación militar, sabían que las Termópilas eran su destino final. Allí 300 hombres defendieron la primera línea de batalla y le plantaron cara a la poderosa Persia. Pero la noche del segundo día, el rey persa Jerjes descubrió un error fatal en la estrategia de los espartanos. ¿Cómo lograron los persas romper finalmente las líneas espartanas? ¿Y cómo se enfrentaron Leónidas y sus hombres a la muerte? Amanece por tercera vez en la batalla de las Termópilas. Leónidas y sus hombres llevan 2 días luchando heroicamente contra lo imposible. Al alba, los espartanos se preparaban de nuevo para contener la ofensiva de los persas. Pero un increíble hallazgo en el campo de batalla nos permitirá ver cómo los persas consiguieron vencer al ejército espartano. Los espartanos estaban resistiendo en el estrecho paso. Pero una pista nos indica que abandonaron esta posición segura. En una colina situada a 1 kilómetro al sur, los arqueólogos descubrieron puntas de flechas persas. El hierro estaba corroído, pero eran armas letales diseñadas para infligir heridas brutales. Son indicios de un ataque aéreo masivo. ¿Fue este torrente de flechas lo que puso fin a la batalla de las Termópilas? Ian McGregor Morris cree que estas puntas de flecha podrían contarnos lo que ocurrió en los últimos momentos de la batalla. Ha ido hasta Atenas, donde se conservan estos restos arqueológicos. Estas puntas de flecha son la prueba tangible más valiosa de lo que ocurrió en las Termópilas. Aquí vemos puntas de 3 cuchillas, que eran las más usadas por el ejército persa. Por el lugar en el que se descubrieron, es muy probable que fuesen armas como estas, o incluso estas mismas, las que mataron a los últimos espartanos, tal como describen las fuentes. Las puntas de flecha confirman cómo murieron los espartanos, pero no nos dicen por qué lo hicieron aquí. Según la leyenda, los persas realizaron ciertos avances estratégicos. Según las fuentes antiguas, el momento que lo cambió todo fue cuando un traidor guió a Jerjes por la montaña a cambio de oro. La historia cuenta que las tropas persas atacaron a los espartanos por sorpresa durante la noche. Guió un traidor a miles de soldados armados 14 kilómetros por las montañas para forzar la retirada de Esparta. ¿Fue realmente así como acabó la contienda? Para averiguarlo, Ian sube al monte Calídromo. Utiliza datos GPS en su investigación. Cada uno de estos puntos es un marcador. Examinando estos caminos, daremos con la ruta que tomaron los persas. Cerca de la cumbre encuentra un antiguo paso de ganado.
Una ruta que, según él, podrían haber tomado los persas. Seguramente fueron por aquí. Subieron esta pendiente. Luego rodearon estas cuestas del sur de la cima y volvieron a salir por aquí, justo detrás del ejército griego que estaba en el paso. Los persas habían roto la defensa de la falange espartana. Ante el peligro de una muerte segura, Leónidas ordenó a las tropas aliadas que se retiraran a un lugar seguro. Pero él y sus hombres se unieron a los aliados que quedaban y lucharon en esta colina, que sería testigo de su fatal destino. Aquella decisión de Leónidas fue la que le hizo pasar a la historia como un héroe. No quería que otros cayeran innecesariamente a su lado, pero los espartanos no tenían opción. Si su rey se quedaba, ellos también. Pero queda una pregunta por responder. ¿Cómo rompieron los arqueros persas la defensa espartana? El doctor Nick Fields hablará con el experto en tiro con arco Chris Vermeer para averiguar lo que ocurrió. ¿Qué acabó con los espartanos en las últimas horas del combate? Estas flechas son muy ligeras y pequeñas, pero son perfectas, porque una vez penetran en el objetivo, esta punta, que está afilada como una cuchilla, desgarra la carne como si nada. Para comprobar el poder de las flechas persas, Chris disparará una sobre una réplica de madera de un escudo espartano. Este escudo era su única defensa contra miles de arqueros. Vaya, buen tiro. A 15 metros, esa flecha es letal. Los escudos originales estaban cubiertos por una fina capa de bronce, pero vaya, lo ha atravesado. Al final, las defensas espartanas fueron derrotadas. En esta colina no había donde refugiarse de las flechas, porque venían de todas partes. Si lanzaban suficientes, mataban a todo el mundo. Una tormenta de flechas acabó con 3 sangrientos días de batalla y le otorgó la victoria al rey Jerjes. Todas las pruebas sugieren que las historias de guerra de los espartanos se basaron en los increíbles sucesos reales de las Termópilas. Las antiguas crónicas son asombrosamente fieles. La leyenda dice que después de que los persas aniquilaran a los espartanos, exhibieron la cabeza de Leónidas como símbolo de su triunfo. Una vez derrotado el rey espartano, Jerjes pudo desplegar todo el poderío de su ejército. Prosiguió su avance desde las Termópilas, arrasando con todas las ciudades griegas que se hallaban a su paso. Cuando por fin llegó a Atenas, se la encontró desierta, así que la redujo a cenizas. Ante el avance imparable de Jerjes, parecía que la conquista de Grecia era inevitable. Entonces, ¿fue la resistencia espartana un vano alarde de valentía? Algunos creen que el sacrificio de los espartanos fue algo más que una muerte heroica. ¿Contribuyó el coraje de los 300 en las Termópilas a que Grecia ganara la guerra y convirtió a Esparta en una leyenda? La respuesta a estas preguntas está en Salamina, la isla que protege las aguas que rodean Atenas. El arqueólogo marino Yanis Lolos investiga unas misteriosas ruinas sumergidas en la bahía de Ampelaquia. Varias semanas tras la batalla de las Termópilas, los refuerzos navales persas lucharon aquí contra una flota griega aliada. Fue una cruenta batalla naval la que decidió el resultado de la guerra. Fue uno de los puntos álgidos de la historia militar griega. Yanis cree que los restos hundidos pueden mostrarnos cómo los aliados ganaron la batalla. Utiliza drones para identificar las ruinas. Tasos, ¿puedes volar hacia allá? Los cimientos de grandes estructuras rectangulares se extienden por el agua.
Hacia el interior de la bahía se distingue un círculo de rocas. Tiene 7 metros y medio de diámetro, por lo que seguramente se trate de una torre de vigilancia. Janis opina que estas ruinas formaban parte de una gran estructura defensiva. Estas enormes estructuras formaban parte del sistema de fortificaciones de la ciudad. Era una ciudad fortificada con un puerto. Esta bahía es una antigua base naval griega. Los restos de cerámica hallados en la orilla sugieren que aquí había un puerto en la época de la invasión. Por el estado del barniz negro, podemos deducir que estos son fragmentos de una vasija del siglo V. Este fue el puerto de la batalla de Salamina y el punto de atraque de la flota aliada griega. Janis cree que este fue el puerto natural en el que los griegos esperaron la llegada de los persas. Sube a un monte cercano para ver la perspectiva de los defensores. La flota griega estaba atracada en la bahía de Ampelaquia. Pero para los persas era imposible ver esos barcos, porque ellos entraron directamente desde el sur. Las colinas de alrededor del puerto les bloqueaban la vista de la bahía. Los persas se adentraron en el canal sin saber que los griegos les estaban esperando. Usando la misma táctica que los espartanos en las Termópilas, la flota griega hizo pasar por un embudo a los persas. Los avezados soldados griegos arrasaron a los buques persas y aniquilaron a sus enemigos en cruentos combates cuerpo a cuerpo. Jerjes fue derrotado y los persas emprendieron la retirada. Pero Janis cree que no fue solo la famosa estrategia de los 300 lo que salvó a los griegos. La batalla de las Termópilas les dio tiempo a los griegos para prepararse para la siguiente fase de la invasión persa. Los espartanos sacrificaron sus vidas para regalarle tiempo a Grecia. El destino de Grecia se decidió aquí. La leyenda de las Termópilas está basada en una historia real, de valor y unión ante las probabilidades menos halagüeñas. Los cronistas no escribían mitos, escribían la historia. El sacrificio de 300 espartanos ayudó a los griegos a ganar una guerra épica contra Persia. Y les permitió seguir experimentando con una extraña nueva idea: la democracia. La batalla de las Termópilas es uno de los puntos de inflexión de la civilización occidental. El destino de los espartanos que resistieron el ataque del gran ejército persa en las Termópilas se fraguó en una ciudad única en la historia y en un misterioso templo en las montañas. Perdieron la vida bajo un torrente de flechas, pero su gloriosa derrota en la costa griega vivirá para siempre como una leyenda. Los espartanos fueron los auténticos héroes del mundo antiguo.